En cuanto al rumbo epidemiológico, podemos vincular los cambios en el perfil de salud a las transformaciones en los terrenos social, económico, demográfico y relacionarlos a los avances científicos, los programas preventivos y el mayor acceso a los servicios de salud. Sin embargo, un substrato vital que acelera o dilata la presentación de dichos cambios en el perfil de salud está estrechamente vinculado a lo que somos, hacemos y dejamos de ser. Hoy en día resulta casi imposible desvincular cualquier actividad humana de algún impacto positivo o negativo sobre la salud. A finales del siglo XX las sociedades latinoamericanas dejaron de ser rurales, tradicionales, cerradas a los cambios, analfabetas y con esquemas de gobierno autoritarios, para convertirse en una sociedad urbanizada, abiertas a particularidades de la era moderna, más educadas y más democráticas. Los signos del progreso también dan señales de deterioro ya que los espacios verdes se sustituyeron por la contaminación ambiental, las mejores oportunidades de vida en los centros urbanos se complementan con el desempleo de las grandes metrópolis, la convivencia se realiza en hacinamiento y las expectativas de mejores condiciones de vida se traducen en marginación. El debilitamiento de costumbres y el arraigo ha favorecido también la migración, así como también una sociedad individualista, competitiva y definitivamente más violenta. Y esto a su vez se traduce de manera automática en factores de riesgo a la salud de las poblaciones o en condicionantes para la emergencia o reemergencia de otros problemas de salud, sobre todo de corte infeccioso. Los factores de riesgo más importantes por su impacto directo sobre la mortalidad son el consumo del tabaco, el abuso del alcohol, la dieta y el sedentarismo. Sin contar las patologías propias de la era posttransicional, como lo son el cáncer de diferentes órganos, los problemas cardiovasculares, la diabetes mellitus, los accidentes y las lesiones. La promiscuidad como un elemento subliminal de la dinámica social expone a la población a riesgos como el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, la hepatitis B, la infección por VPH, entre otras. La industrialización expone a la población trabajadora a nuevos tóxicos, a enfermedades ocupacionales y a los accidentes laborales. Aunque la salud mental no tiene estadísticas claras, se ha demostrado que la violencia urbana y la crisis social tiene diversas manifestaciones como homicidios, suicidios y lesiones, así como un aumento en violaciones y abusos sexuales, que a su vez se reflejan también en los embarazos en adolescentes, los abortos y algunas muertes maternas. La población en América Latina en el año 1700 fue de 11 millones de habitantes, en 1900 ascendió a 60 millones de habitantes, y en 1950 había 166 millones de habitantes, y finalmente se estimó que para el año 1995 habría 482 millones de habitantes, donde se observa que el ritmo de crecimiento anual del último periodo fue, en promedio, 70 veces más alto que el primero. En el año 2020 habrá 676 millones de habitantes. Transición epidemiológica en América Latina. En México el país cuadruplicó su población en solo 50 años. En el año 1940 había 19.635.552 habitantes, y para el año 1990 ya había 81.249.645 habitantes. En 1995, contaba con poco más de 81 millones de habitantes y una tasa de crecimiento anual promedio de 1,82. Mientras tanto, la tasa de crecimiento anual para Argentina era de 1,22%, Chile 1,62%, Colombia 1,66%, Brasil 1,72%, Perú 1,93% y finalmente Venezuela con 2,27%. Este fenómeno de crecimiento en la región está asociado al número de nacimientos y al número de las defunciones anuales. En términos poblacionales, la tasa de natalidad en 1950 fue de 43 por mil habitantes, descendió a 26 en 1995 y se estima llegará a 17 en el 2020, mientras que la tasa de mortalidad lleva una tendencia descendente similar de 15 por mil en 1950, que disminuirá a 7 para el 2020. El
país con mayor tasa de natalidad en 1950 tenía 54 por cada 1000 habitantes, mientras que en el país con mayores estándares la tasa fue de 21. Este rango, 21, 54, se redujo a 16, 41. En 1995, y se estima llegará a 13, 29, en 2020, siendo el descenso mucho más acelerado para los países con tasa de natalidad más altas. De la misma forma, la polarización de los rangos de la tasa de mortalidad entre los países de la región se reduce de 9, 28, en 1950 a 4, 12, en 1995, y se espera llegue a 4, 10, en el 2020. En cuanto a la tasa global de fecundidad, en 1950 era de 6 hijos por mujer, y en 1995 se redujo a tan solo un hijo por mujer. En México en el año 1950 fue de 6.75, en 1995 fue de 3.1 y se pronostica para 2020 sea de 2.03. La tasa global de fecundidad en otros países en 1995 fue de Perú 3.4, Venezuela 3.3, Chile 2.5, Colombia 2.7 y Argentina 2.8 y Brasil con 2.9. La esperanza de vida al nacer en 1950 fue de 51 años, en 1995 de 69 años, y se pronostica en el 2020 pueda llegar a 75 años. En México la esperanza de vida al nacer en 1950 fue de 50.8, 1995 de 70.3, y se pronostica llegue a 75.3 en el 2020. A finales del siglo XX las sociedades latinoamericanas dejaron de ser rurales, tradicionales, cerradas a los cambios, analfabetas y con esquemas de gobierno autoritarios, para convertirse en una sociedad urbanizada, abiertas a particularidades de la era moderna, más educadas y más democráticas. En 1950, solo el 18% de las defunciones ocurrían en el grupo de 65 años. En 1995 casi la mitad, 48%, suceden después de los 65 años. Para el 2020 se pronostica este grupo constituya el 63% de las defunciones, lo que deja como saldo una población envejecida. En un periodo de 45 años la tasa de mortalidad infantil descendió de 125 por cada 1000 a 43, y es de esperarse que ese descenso continúe hasta llegar a 24 por cada 1000 en el 2020. Las diferenciales entre los países 1995 fue de 8,86 y se calcula que en el 2020 será de 7,48. El pronóstico más favorable de este indicador es que serán los países más pobres los que lograrán avances más sustantivos en la salud de sus niños. Las muertes en niños menores de 5 años en 1950 ascendió al 47% y en 1995 fue tan solo de 20%, se pronostica en el 2020 sea tan solo el 7%. La mortalidad infantil en México. Para 1994, se redujo a 30 por cada 1000 nacidos vivos, semejante al de Colombia, 32 por 1000 nacidos, Argentina y Venezuela, 26 por 1000 nacidos. Chile, 14 por 1000 nacidos, y Brasil y Perú con 57 y 59 por cada 1000 nacidos vivos. Contexto entre las medidas sanitarias que más han contribuido al cambio en la salud tenemos a la rehidratación oral y al esquema de vacunación. Respecto a esto último, tenemos que el esquema de vacunación en menores de 5 años en México en 1990 la cobertura solo ascendía al 46% y en 1994 se logró cubrir al 93%. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas tenemos las tasas de mortalidad por bronquitis crónica, infección respiratoria aguda e influenza ha disminuido de manera constante en los últimos años. Argentina contribuye el 5% del total de defunciones, Venezuela con 8%, Brasil, Colombia, Chile y México contribuyen un porcentaje que varía entre el 12 y 15% y Perú con un 31%.
cuanto a las enfermedades crónicas tenemos, en los años 30 el 8% de las defunciones se debían a estas enfermedades y 1990 representaban un 34%. Para el 2020 este grupo de padecimientos será el responsable de casi el 60% de las defunciones. El destino. La transición epidemiológica indica que el sistema de atención se enfrentará dentro de poco a una creciente población de ancianos, discapacitados y pacientes terminales, y que su actividad esencial se orientará hacia problemas de salud, que desafortunadamente hasta el momento se han resuelto con tecnologías de alto costo y con recursos humanos muy especializados. En condiciones ideales, la atención de un problema infeccioso agudo es universal e inmediata. El médico general o familiar resuelve en el primer nivel de atención, los fármacos necesarios son pocos, los exámenes diagnósticos y de apoyo son limitados y también son de bajo costo. Por el contrario, en las enfermedades crónicas la atención es privilegiada, tardía, requiere de médicos especialistas en el segundo o tercer nivel de atención, es polimedicamentosa y tecnológicamente dependiente con un excesivo costo.